La palabra que vamos a compartir es una palabra digna de escucharse, pero es importante que puedan preparar su corazón para la integridad de la palabra y no se queden con un detalle, sino que puedan recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cuando pasó Sole y hablaba de los jóvenes, y hoy por la mañana también los chicos estuvieron haciendo una mención, nosotros tenemos por costumbre motivar a que cada joven pueda juntarse con el dinero, a que cada joven pueda hacer algún evento, un servicio, un trabajo, lo que fuera, para que pudiera hacerlo. Desde que hace muchos años atrás estuvimos sirviendo como líderes de jóvenes, allí también se motivaba, se acompañaba, se ayudaba para que pueda hacerse y siempre fue de mucha bendición. Yo entiendo y sé y tengo claro que todos aquellos jóvenes que tanto les costó ir en algún momento, que fueron aquellos retiros de jóvenes, hoy son hombres y mujeres de Dios, sanos, con familias sanas, bendecidas, y me gozo por esa bendición que ellos tuvieron y por la bendición que van a tener nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. Así que nosotros no motivamos ni acostumbramos poner cierta carga en ustedes porque viene después el retiro de mujeres y estaría bueno que todos ayudemos y después el de varones y así sucesivamente. Entonces la idea es que si está en su corazón y quiere hacerlo, simplemente cuando sale le avisa a las chicas que están en la mesa que quiere dejar una ofrenda para un joven en especial o para el total de los jóvenes para achicar ese costo. Pero lo hacemos de esa manera y creemos que el Señor se va a encargar del resto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También es importante que pensemos cómo damos nuestra ofrenda y ahí comienza nuestra palabra, porque voy a hablar de algunos obstáculos que nosotros tenemos y cómo sanar o cómo romper esos obstáculos que no nos permiten agradarle a Dios. Algunas cosas que conviven, que están con nosotros. Yo ya recibí a Cristo, yo ya estoy en la iglesia, mi familia está en la iglesia, pero a pesar de eso, hay alguna situación, ocurren algunas cosas, tengo algunos comportamientos que a veces me hacen interpretar que mi manera de vivir, mi manera de conducirme en algún área de la vida, en algún espacio o ante algunos estímulos o ante alguna situación en particular, me deja alejado de Dios en lugar de acercarme a Él. Hay una palabra que está en Malaquías 1, versículo 9, que dice, adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Y luego reflexiona, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Parecería que la intención de ofrendar se había tomado como una costumbre, se había tomado como la necesidad de llevar adelante ese formato de culto y entonces se daba, pero no se daba lo mejor. En aquellos tiempos las ofrendas materiales que se entregaban estaban ligadas a ofrecer animales que deberían lucir cierta perfección, también ofrendas de lo que se cosecha y muchas veces el pueblo ha mostrado que ha sido escaso y que ha dejado lo peor para el Señor. Quisiera hacer una comparación y por favor no se incomoden ni se sienta mal. Yo fui uno de los que por mucho tiempo, no sé si por vergüenza o qué, la plata que iba a poner en la ofrenda la hacía percha. Entregaba una bolita, el billete así. Entonces, por ahí quiero que podamos entender que cuando yo le doy la ofrenda al Señor, tengo que entender que es una ofrenda mecida, fragante, que le agrada al Señor. Y acá yo no estoy hablando de cifras. Hoy por la mañana inclusive decía, inclusive Dios se agrada de un papelito, donde vos decís, escribo, hoy no tengo, pero apenas tenga te voy a dar con todo el corazón, Señor. Doblado
prolijito. Y es como un compromiso que vos hiciste y viene la provisión y la bendición. Y aquel que no tendría, tendrá. Y tendrá en abundancia. Y podrá ser aquellos dadores alegres, aquellos que Jorge mencionaba, que serán más bienaventurados por esa actitud de dar. Pero lo que no tiene que pasar es que demos por compromiso. Que demos porque alguien dice que hay que dar, o que demos porque todos están dando y yo no puedo ser el único que no doy. Que podamos ser de aquellos que entendemos que le estamos dando al Señor, que estamos levantando una ofrenda que a Él le agrada, que a Él le agrada. Así que la idea es que yo puedo entender que muchas veces, y la enseñanza del Antiguo Testamento está basada en esto, en que muchas veces cuando le tengo que dar a Dios lo que Dios me pide, no se lo doy como Él lo espera, y yo soy capaz luego de ir delante de Él suplicando a Dios que sea misericordioso con nosotros. La idea es que podamos tomar ese ejemplo y librarnos de esa situación y entonces ser preventivos y capaces de ser aquellos que están dispuestos siempre a adorar a nuestro proveedor, a nuestro proveedor. Decirle al que está al lado, estás peor que los de la mañana. ¿Sabe? Cuando empezamos a hablar de cómo es nuestra ofrenda, cómo es nuestra adoración, cómo es nuestra oración, muchas veces nos incomodamos y seguramente a ustedes no, pero a lo de la mañana le pasaba que en el corazón ya empezaron a justificarse y empezaron a decir, pero ¿qué querés que haga si yo esto, yo aquello? ¿Pero de qué está hablando? Vos tendrías que saber lo que a mí me pasa. Y yo no estoy hablando de lo que te pasa. Yo quiero que entiendas que a través de cómo te conduzca lo que te va a pasar, Dios te va a bendecir. Así que podamos entender que aunque oremos pidiendo su favor y su misericordia, esas cosas, decía el texto anterior, no permiten agradarle verdaderamente. Ahora yo me quiero alejar de ese punto de la ofrenda agradable al Señor y pensar en aquellas cosas que no le agradan a Dios de nuestras vidas. Más allá de cómo doy la ofrenda, más allá de lo que hay en mi corazón. ¿Qué cosa no le agrada? Los de la mañana empezamos levantando la mano, quienes sabían que estaban libres de esa condición y muchos levantaron la mano. Pero un poquito después preguntamos, ¿estamos seguros de que todo en mi vida le agrada a Dios o hay algo que no le agrada y no permite que su favor llegue a mi vida? Y al rato también casi todos terminamos levantando la mano. Así que podemos entender que sea la mañana o sea la tarde, a todos nos pasa lo mismo. Tenemos momentos y situaciones que nos permiten lucir bendecidísimos delante del Señor y momentos que no lo permiten, porque hay algo que está estorbando en nuestra relación con Dios. Todos nosotros entendimos que Jesús nos favoreció, que el Señor fue capaz de dar su vida por nosotros. Todos nosotros entendemos claramente lo que es misericordia, lo que es gracia, lo que es favor de Dios. Todos nosotros podemos describirnos como gente que no merecíamos ser salvos y a pesar de esto, Dios tomó la idea de dar la vida de su Hijo, nada más y nada menos que por nosotros. Ahora, iniciada esta relación, yo tengo una responsabilidad, que es un poco lo que venimos hablando en las últimas prédicas. Y mi responsabilidad es verificar mi condición, mi relación con ese Señor que comenzó la relación pagando todo lo que había que pagar y haciendo todo lo que había que hacer para que yo esté en esa condición. Segunda de Corintios 5, versículo 9, dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Mi objetivo tiene que ser agradarle a Dios. Cuando yo tengo por objetivo agradarle a Dios, le agrado a mis pares. Una persona, un hombre que le agrada a Dios, le agrada a su esposa. Una esposa que le agrada a Dios, le agrada a su esposo. Un hijo que le agrada a Dios, le agrada a sus padres. Todo aquel que busca agradarle a Dios sabe cómo acomodarse en las filas en que se mueve, ya sea con amigos, con compañeros, etc. Yo tengo que buscar agradarle a Dios. Tengo que buscar agradarle a Dios. Así que hay bendiciones para aquellos que le agradan al Señor. Y es bueno que nosotros sepamos de esas bendiciones y que tratemos de ir por ellas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Tócalo al que está lo despacito, decirle amén porque no la corta más. Aleluya. Entonces, dice el libro de Eclesiastés 2, versículo 26. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría. ¿Qué da Dios? Vamos de nuevo. Que salió joya, ¿eh? Vamos de nuevo. Perfecto. Y esto es para todos. A ver, espera. No. A quienes son de su agrado. Ponete la mano a la boca y decirle. Así que yo pensaba que Dios tiraba para arriba y a mí me caía también. Pero parece que es a los que son de su agrado. Yo luzco la perfección por la sangre de Cristo. Pero donde yo descuido esa relación, donde yo voy permitiendo que las cosas de este mundo vayan opacando esa sangre, mi posición es distinta delante de Dios. Entonces dice que Él da sabiduría, conocimiento y alegría. Mire, ¿cuántos se equivocaron en estos últimos años? Si hubiésemos tenido sabiduría, ¿no? Si hubiésemos tomado una decisión correcta. Pero bueno, el Señor tiene sabiduría. Algunos de nosotros no hemos alcanzado cosas porque nos falta conocimiento y el Señor tiene conocimiento. Y por sobre todo, alguno de ustedes estuvo medio tristoño en este tiempo? Sí, medio bajón, decirle que está bueno, ya va a pasar. Pero sí, porque... yo no quiero ni siquiera nombrar porque cuando yo era chico estoy triste. Y ahora un nenito así dice estoy depresivo. Y la idea es que muchas veces unimos las situaciones y pensamos que podemos llegar a eso. Y la depresión es algo mucho más profundo, más poderoso, con lo que hay que pelear con armas espirituales, pero está vencida en el nombre de Jesús. Y la idea es que yo puedo entonces acceder a esa alegría que el diablo me quiso quitar, que el mundo me quiso quitar, que el diablo usó a instrumento, a un hombre que me traicionó, a alguien que me engañó, a alguien que me afectó, a alguien que se levantó, a alguien que habló mal de mí. Y entonces yo puedo llegar a estar triste, pero el Señor trae para mi corazón triste alegría, alegría, aleluya. Entonces dice que eso es para quienes son de su agrado. Y entonces dice... Y habla de algo que es inexplicable para nosotros porque rompe nuestra manera de razonar. Dice, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Decirle al que está al lado, agradale a Dios. Y decirle ahora, vienen las riquezas. Aleluya. Es más o menos como Romy, que estaba así. Y Jorge sacó y dijo, Romy. Y hizo así. Y entonces entendemos que eso es lo que pasa cuando le agradas a Dios. El Señor tiene cosas grandes para soltar en tu vida. Así que Dios le quita las riquezas a quienes las hacen de mala manera y se las da a quienes le agrada. Y el texto dice, esto tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. O sea, es algo que vos no tenés que razonar. Es algo que no te podés explicar. Pero es algo que podés creer en el nombre de Jesús. Así que viene sabiduría, viene ciencia y viene gozo. Y yo quiero ir por eso. Y si tengo entonces que ajustar mi forma de caminar en la vida de tal manera que yo pueda estar seguro que le agrado a Dios, voy por esa sabiduría, por la ciencia y por el gozo en el nombre de Jesús. Ahora, hay obstáculos y en esos obstáculos vamos a encontrar algunos nombres, no todos, pero el Espíritu Santo te va a revelar tu situación en particular. Nosotros vamos a mencionar 2 o 3 que tienen que ver con algunas cosas que Dios no acepta de nosotros. Pero posiblemente en el medio de la prédica, Dios te muestre claramente a vos un comportamiento, un pensamiento, una manera de vivir, una
algo recurrente, algo a lo que volvés otra vez con cierta continuidad y entonces puedas tomar autoridad en Cristo y ser libre de eso en el nombre de Jesús. El primer obstáculo para agradar a Dios es la incredulidad. Y detrás de esto va muchísimo de lo que nosotros vivimos. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, todos nosotros hemos confesado que tenemos fe y por la fe que tenemos recibimos a Jesús como Señor y Salvador. El Señor nos dio fe por medida. Ahora, yo tengo que usar y servirme de esa fe que Dios me dio por medida para avanzar y para apoderarme de todo lo que Dios tiene para mi vida en el nombre de Jesús. Y luego, en el mismo texto de Hebreos 11 dice, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa. ¿Qué hace? Recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tenemos un Dios que está expectante de tu fe. Y si vos crees, eso a Él le agrada. Y está listo para traer recompensa si sos capaz de buscarlo con sinceridad. Con sinceridad. Así que no sé cómo estás de cercano a Dios, pero si estás declarando que Él existe y creyendo con todo corazón que esto es así, y no estoy hablando de que tu declaración sea verbal nada más, estoy hablando de una declaración que está ligada a tu manera de vivir, a tu testimonio, a cómo te moves frente a determinadas situaciones, a cómo resolvés algunas cosas y podamos determinar entonces que estamos listos para agradarle a Dios en el nombre de Jesús. Pero vamos a analizarnos y vamos a mirar hacia adentro, a ver cómo estamos parados. No vaya a ser que nuestra fe esté menguando, que haya incredulidad, que tengamos fe. Y esta explicación la escuché un montón de veces, dando consejería, hablando con gente, que tengo fe para esto, no tengo problema, para esto tampoco, yo creo que puedo hacer, pero en esta área flaqueo. No sé si por lo que me pasó en la vida, por lo mal que estuve en alguna situación, me cuesta creer que en esas áreas Dios puede hacer algo. Y entonces habrá que renovarnos en el Señor para sanar nuestra fe y seguir avanzando en el nombre de Jesús. Que sea el Espíritu Santo quien te muestre esa situación. La duda es un pecado que ofende, que desagrada a Dios. Por eso Romanos 14, versículo 23 nos dice, pero si tienes duda acerca de si debes comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Cuando alguien duda, y yo no quiero explicarte lo que pasa en nuestra carne cuando estamos por pecar, porque todos los que estamos acá somos pecadores, ¿o no? Y entonces, míralo al que está al lado, decirle, pecador. Y todos los que estamos acá somos pecadores, sabemos bien lo que es pecar. Y muchos de nosotros, alguna vez hace mucho, a sabiendas, hemos pecado. Y muchos, teniendo la propuesta, sabiendo qué está bien y qué está mal, empezamos a dosificar y decimos, peco, pero peco menos, pequé poquito. La idea es que nosotros podamos hoy determinarnos y creer que podemos romper con la autoridad que el pecado tiene y ser libres en el nombre de Jesús. Ahora, lo que no puede haber es duda. Yo no puedo. Los de la mañana dicen, pero está tan mal. Cuando hay una persona que sale a consultar, a consultas teológicas, en la variedad de los escuchas, y empieza, está tan mal tener novia. Y sí, salame, soy casado. Entonces, lo que yo tengo que entender es que no puedo andar consultando esas cosas. Yo tengo que estar determinado y saber cómo me tengo que mover en el nombre de Jesús. Así que no puedo hacer nada con duda, porque todo lo que haga con duda, dice la palabra, termina siendo pecado. Porque yo estuve pensando, ¿esto está bien o está mal? No importa, yo lo hago. Es contado por pecado. Tengo que tener la seguridad que todo lo que yo hago le agrada a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El principio espiritual que sacamos de acá es muy importante. Lo que no proviene de la fe es pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado.
Así que yo tengo que animarme a llevar todo a la fe que tengo y confesar que en Cristo tengo la victoria. Y que todo lo que necesito, todo lo que me hace feliz, todo lo que me reconforta está en Jesús. Y que el diablo puede mentir todo lo que quiera y puede hacerme sentir que me falta, que no experimento, que necesito tener la vida que otros tienen. Y eso puede mentir tranquilo, lo rompemos en el nombre de Jesús y le creemos a nuestro Creador, no a un ángel desechado y caído, sino a Jesucristo de Nazaret. Así que alguien puede estar sintiendo, pero yo necesito equivocarme, necesito pecar, parecería que necesito. Y la verdad es que lo único que necesitas es a Jesucristo de Nazaret. El que no busca a Dios en oración posiblemente está dudando de la existencia del mismo Dios. No cree que su oración será contestada, por lo que decía el pasaje de Hebreos 11, versículo 6. Algunos podemos disfrazar esa duda con fiaca. Algunos podemos decir que no tenemos tiempo. Algunos podríamos decir, bueno, pero la verdad es que tanto no lo quiero molestar, pedirle a cada rato. Y lo que estoy haciendo es dudar. Lo que yo debo hacer es todo el tiempo dar por sentado que si Dios lo dijo, así será. Y todo el tiempo mi oración, y no la oración de cuando estoy de rodillas o ese momento en particular. Mi oración continua, cuando voy por la calle, cuando ando por la vida confesando con mis pensamientos, con mis palabras, declarando, si Dios lo dijo, así será. Yo le creo. Dijo que soy bendito, soy bendito. Dijo que soy feliz, soy feliz. Tengo que cambiar esto, lo cambio para la gloria de Él. Pero tengo que tener esa interacción con el Señor y servirme de la fe para que no haya duda en el nombre de Jesús. Así que entonces uno de los obstáculos, una de las cosas que logran que yo no le agrade al Señor es la incredulidad, la duda, la falta de fe. Ahora, ¿qué pensás que va a hacer el diablo que te conoce desde que fuiste creado? ¿Va a querer sembrar? ¿Va a querer tocar? ¿Dónde se alimenta tu fe? En la Biblia va a trabajar para que no la toques. ¿Dónde vas a ser sanado? ¿En las filas de la iglesia? ¿En la célula? ¿En un grupo de amigos cristianos? Bueno, Él se va a encargar de que eso no sea así. Él va a trabajar para que vos no puedas salir de esa situación, pero vos tenés victoria en alguien que es poderoso, en el nombre de Jesús. El próximo obstáculo sería la idolatría. Y 1 Corintios 10, versículo 1 dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Todos caminaron a través del mar y sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube, en el mar, como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Todos. Y eso de todos es toda la iglesia, todos los cristianos tenemos beneficios, tenemos bendición. Dentro de la iglesia hay sanidad, dentro de la iglesia hay libertad, hay provisión. Todos estamos listos para recibir mucho más. Y tenemos que creerle al Señor por lo que viene. Y Dios tiene mucho más para nuestras vidas. Pero tiene que haber en nosotros la capacidad de afirmarnos y rechazar todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios. Porque dice el versículo 5, sin embargo, decir que está al lado, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Decirle que esta advertencia era para vos. Así que soy yo el que tengo que aprender de los errores que la Biblia relata para tomar las decisiones correctas, interpretar lo que Dios espera de mí. Soy yo el que tengo que poner en primer lugar lo bueno y desechar lo malo en el nombre de Jesús. Lo que yo tengo que hacer es no codiciar lo malo. Bueno, como quieran, sí. No codiciar lo malo. Debemos
volvernos de esos ídolos al Dios verdadero. Mire, Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En una carta simplemente aparece un reconocimiento del apóstol a ese testimonio tan poderoso. Gente que estaba tan atada y tan enfocada a la idolatría, ahora con esa libertad renuncia y busca al Dios vivo y verdadero. Definitivamente, entonces, todo cristiano debe renunciar a la adoración y a la veneración de imágenes. En algunas casas en Checoslovaquia todavía hay una Virginia. En algunas casas se cortaron la cinta roja, pero la tienen guardada en un cajón. En algunas casas tengo el gaucho que encima Gil, porque era del tío. Y el tío partió, pobre tío, era tan devoto del gaucho. Y yo lo tengo ahí, guardadito en un lugar. Y así, usted me puede ayudar. ¿Qué puede ser? ¿La difunta? Esta no la tienen clara usted. La difunta Correa. ¿Qué otra más puede ser? ¿Cómo? Clorazepam, me dijeron. No escuché bien lo que me dijeron. ¿Cuál era el otro? La difunta Correa, el gaucho. No, ese te da laburo, ese no lo quieren, te da laburo ese. ¿Quién alguno? Son Jorge. Ese, ¿no? Vienen dragones. ¿Y quién más? Bueno, esa. ¿Qué hace San Antonio? Yo en mi casa a mi abuela les conté varias veces, tenía un San Antonio, le consiguió novia a todas mis primas, toda divorciada, los ojos negros, cobran como un bicho. ¿Sabe? Pifia San Antonio, así que déjalo ahí, pedile a Dios mejor. Mejor pedirle a Dios. Así que entendemos que tenemos que desechar toda idolatría, pero lo más sencillo, todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Mire, Deuteronomio 5, versículo 7 en adelante dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y parecería que al pueblo de Dios decirle esto casi ofensivo. Pero entonces dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. No importa dónde esté, no te hagas ese ídolo. El versículo 9, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso. Parecería que el texto me lleva a entender cómo funciona. Yo individualizo, veo en el cielo, en la tierra, en el mar, algo que me causa cierta admiración. Y luego entonces trato de generarme una imagen de eso. Y luego, sin querer, termino adorándola. Y eso termina ocupando el lugar de Dios. Y entonces me llama a que ni siquiera me incline ante ellos, ni les rinda culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. No tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Guarda esta frase para que luego lo podamos aplicar en lo que viene. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Parecería que a Dios de verdad le disgusta la idolatría. Ahora, la idolatría de ese tipo, esto de sostener o conservar, tiene que ver con un proceso de llegada. Algunos llegamos al Señor y por un tiempo nos cuesta desprendernos de cosas que teníamos. Y entonces habrá que simplemente permitir que el Espíritu Santo, así como nos convence de pecado, también nos auxilie en las decisiones y podamos dejar de lado todo aquello que ocupaba un lugar que ya no tiene que ocupar y que allí esté el Señor. Y que allí esté el Señor. Decíamos que Dios no tolera que alguien ocupe su lugar.
Y la idolatría de estos tiempos está enfocada en uno mismo. La idolatría de estos tiempos está enfocada en mí. Y parecería que yo soy más importante que Dios. Y lo podés analizar simplemente en cómo fue tu última oración o las oraciones de estos días. ¿Tu oración fue para exaltarlo, para bendecirlo, para adorarlo? ¿O tu oración fue, no te olvides de bendecir a aquel, al otro, a mí, a mi vida, a mi familia, dame plata, dame bendición, dame alegría, dame gozo, dame paz? Entonces, todo se lo estoy pidiendo para mí. Parecería que Dios está a mi servicio. ¿Sabe que siento como que tengo una escaña de frente con la luz y que de al rato frena, me la apaga, me prende? Si no anda, las dejamos apagadas, chicos. Entonces, lo que yo tengo que determinarme es a corregir todo aquello que yo estoy levantando dentro de mi corazón. Pudiera ser que adoremos en el altar del materialismo y que esto alimente nuestro ego, que por las cosas que adquirimos podamos sentir que hemos alcanzado algo, por tener cosas solamente. Lucas 12, versículo 15 dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Tengo que tener cuidado con la avaricia. Esto no significa que te tenés que dejar estar, que no tenés que tener sueño. Te mereces la mejor casa, te mereces auto, te mereces poder mandar tus chicos al mejor colegio. Todo lo que vos desees delante del Señor, el Señor te lo puede dar. Pero es muy importante que vos tomes la decisión de que eso jamás vaya a ocupar un lugar. Que nunca eso te haga sentir realizado, sino agradecido al que te lo dio, que es el Señor. Así que es bueno que tomemos decisiones con respecto a esto. También podría ser que estemos adorando en el altar de nuestro propio ego. Vivimos obsesionados por todo lo que podemos alcanzar, por ser reconocidos, por salir en la foto, por cuántos likes tengo, por si me ven, por si me escuchan, por cómo luzco, por qué se dice de mí. Y yo tengo que alejarme de esto porque el fin mío es que el nombre de Cristo sea levantado en alto. El nombre de Cristo sea levantado en alto. Porque esto nos lleva a que nos vayamos olvidando de Dios y que vayamos dejándolo de lado. Mateo 6, versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesitan. Dios tiene añadiduras para nosotros. Así que el Señor se va a encargar de darte todo lo que necesitas. Busca el reino de Dios. Sujetate. Lo que hoy estábamos cantando antes de la prédica sea una realidad en tu vida. Vos puedas confesar que Él es tu Señor, que Él es tu Rey, para la gloria de Dios. También pudiera ser que estemos adorando en el altar de la autoindulgencia, obsesionados por satisfacer nuestros deseos sin freno en la comida, en el alcohol, en las drogas, el sexo, buscando experimentar bienestar en cualquier área de nuestra vida. Pudiera ser que estemos buscando la posibilidad de justificar, de explicar, de autoperdonarnos por los errores que cometemos y seguir adelante con una vida de error hasta que llega la fatalidad. Tengo que tomar decisiones y permitir que sea el Señor, por el Espíritu Santo, quien me muestre mi verdadera condición. Romanos 13, versículo 12, dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Creo que el último versículo en su cierre lo determina. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Rechacemos los malos deseos
porque es evidente que un mal deseo tiene malas consecuencias. Malas consecuencias. Mira lo que está al lado y decir, está lindo, ¿eh? Comienza el texto que leíamos de Romano diciendo, la noche ya casi llega a su fin. Y el Señor está de alguna manera soltando ciertas advertencias que nos tienen que llevar a pensar cómo lucimos, cómo estamos, si de verdad le agradamos al Señor. Y nos invita a que luzcamos a Cristo donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Es fácil lucir a Cristo en la iglesia, es fácil lucir a Cristo en un ambiente de cristianos, pero deberíamos estar pensando en lucir a Cristo donde quiera que estemos en el nombre de Jesús. El tercer obstáculo del que vamos a hablar tiene que ver con participar en las obras de las tinieblas, con el pecado, con asociarnos con el mismo Satanás, aunque no tengamos una clara percepción de que esto está sucediendo. Efesios 5, versículo 8 en adelante dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Mirá lo que está al lado, si estaba re oscuro. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Decirle, ahora sos luz. Y entonces comienza el consejo. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Te están pasando solo cosas buenas, rectas y verdaderas? Porque posiblemente alguna de las cosas que no te agradan, que te disgustan, que te incomodan, que te duelen, tengan que ver con tu condición. Y hoy lo podamos resolver simplemente con reenfocarte en que todo lo que no te permita agradarle a Dios sea quitado en el nombre de Jesús. Por eso el versículo 10, y guarda este versículo como una frase, como un consejo, dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Decíselo al que está atrás, por lo menos. Averigua bien. Necesitas conocer lo que a Él le agrada, porque si vos no conocés lo que a Él le agrada, no lo podés llevar adelante. Necesitas saber, primeramente, qué es lo que a Él le agrada para saber lo que a Él no le agrada de tu forma de vivir, para saber lo que necesitas cambiar, para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Y entonces me llama a que dentro de ese ejercicio de averiguar bien lo que le agrada al Señor, no practique, dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Muchos participaron de las obras de las tinieblas y ahora que conocemos la luz del Señor, ya no las practicamos. Y eso, entonces, entendimos, no le agradaba a Dios y queremos vivir de acuerdo con Él. De acuerdo con Él. Cuando hablamos de obras de las tinieblas, hablamos de absolutamente todo. Yo no quiero ser recurrente y hablar de cosas, pero ¿cuántos fueron a una curandera? Algunas, levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Viste? Buen público la curandera. Pero la verdad es que uno, ¿por qué fue? Porque dijeron. ¿Y qué busca uno? Que sea buena onda, ¿no? Y uno dice, hay algunas que son oscuras y otras que son, la verdad que son todas diabólicas, pero yo tengo que entender que el único que tiene respuesta para mi vida es Jesús. Ahora, yo andaba en esas obras, pero no puedo decir, bueno, yo ya no voy a la curandera, ya no le encargo a que le clave alfileres a la foto del... Yo ahora me hago curar empacho, o ahora, ¿cómo es la culebrilla? Eso, no, eso, doña, la única que... Y yo tengo que ir a Jesucristo de Nazaret, a Jesucristo de Nazaret. Solo en su nombre tengo victoria.
Y tengo que confesar que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Así que yo tengo que depender solo de Cristo y no ir a la obra de las tinieblas, ni por la salud, ni por el bienestar económico, ni para que mi negocio ande bien. ¿Cuánto tienen un conocido que clavó un duende en la puerta del negocio? Pateale el duende. No, pero sí, pero pasa. Y ahora vino una onda, ahora lo ponen todo a Budencio ahí sentadito. Y entonces creen que eso trae paz, que armoniza el ambiente. Y lo único que puede armonizar el ambiente es la presencia de nuestro Señor. Mire, la obra de las tinieblas son las obras de Satanás y todas sus manifestaciones. Estamos hablando de hechicería, espiritismo, esoterismo, agnosticismo, brujería y de cuánta otra cosa más que ni siquiera conviene mencionarla, pero que nosotros podemos tener revelación de qué está bien y qué está mal en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. El versículo 12 decía que es vergonzoso hablar de lo que hacen en secreto. El que comenzó en secreto empezó con buena intención. Solamente quería ayudarse o ayudar a alguien y entonces dijo, bueno, encuentro el camino a través de este lado espiritual y erró, pero termina haciendo cosas vergonzosas. La primera vez te dicen trae maní para los pochoclos, la segunda vez trae una gallina, la tercera ya nos empezamos a meter en problemas y entonces tenemos que distanciarnos de las tinieblas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Primera de Juan 3, versículo 8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Dijimos que todos somos pecadores y dijimos que estamos resolviendo nuestra condición de pecadores. Ahora, lo que yo no puedo hacer es determinarme a seguir pecando. Y a veces yo he dejado de pecar en esta área, he dejado los vicios, he dejado esa manera de vivir, pero tengo oculto algo que necesito arrancar en el nombre de Jesús para ser libre del pecado, para la gloria de Dios. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Porque son hijos de Dios. Sencillamente la palabra dice que tu condición de hijo te tiene que animar a que jamás vuelvas a ese pecado recurrente, a eso que está oculto, a eso que está escondido, y que te deshagas de eso para seguir en condición de hijo para la gloria de Dios. Dios se agrada cuando nosotros usamos las armas que Él nos dio. Vos podrías hacer todo el esfuerzo para resistir y seguramente, ¿cuántos comprobaron que intentar resistir al pecado no da resultado? Que antes o después terminas cayendo otra vez. Cuando lo haces con tu fuerza, no sirve mucho. El que robaba decía, no robó más. No. El que engañaba a la esposa decía, no, esta vez y nunca más. Y todos dicen lo mismo. Y otra vez, vuelven a caer. Y algunos hasta dicen, la última vez que levantó la mano. Y yo tengo que entender que con mis fuerzas no puedo hacer nada. Necesito de mi Señor. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Así que hay dos cosas con las que peleamos, y es nuestro razonamiento y los falsos argumentos que trae Satanás, y los tenemos que combatir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con las armas que Dios nos dio hay autoridad y hay poder en su nombre, y ese nombre tiene que ser confesado hasta que el temor de Dios se establezca una atmósfera llena de gloria, los demonios huyan y yo pueda vivir gozándome en su presencia en el nombre de Jesús. Los obstáculos para agradar a Dios entonces
son molestos. Y allí pudiera ser que a través de esto que yo compartí aparezca algo que te pasa a vos en particular. Y vos me digas, no, yo con la fe no tengo problema. El pecado pudiera ser, y cada uno darle una explicación, pero al fin cada uno puede permitir ahora que el Espíritu Santo nos muestre con claridad qué es lo que el Señor me está queriendo decir en esta noche. Dios preparó todo porque quería hablarte especialmente a vos. Cuando Dios suelta una palabra, me ministra a mí que la estoy dando o a que le toque predicar, y ministra a cada uno de los oyentes en particular, y pasado el tiempo ministrará a algunos que están oyendo lo que hoy se está transmitiendo. El Señor está manifestando amor, misericordia, ofreciendo salidas, mostrándote lo que realmente te separa de Él, lo que no permite la respuesta, como iniciamos en el primer versículo que leímos. Rueguen, clamen, pero si se manejan así, de esa manera, delante del Señor, no van a recibir nada. Si hay algo que no le agrada de vos al Señor, hasta que no lo corrijas, posiblemente algunas cosas estén suspendidas en el camino. Dios es Dios de misericordia y muchas veces nos complace y trae respuestas a nuestras vidas, porque es bueno. Pero de parte mía soy llamado por la palabra a estar parado de la mejor manera, y es quitando de mí todo aquello que no le agrada a Dios. Y yo quiero que me acompañes y que podamos decirle juntos: Señor amado, sé vos, por tu Espíritu Santo, el que me muestres con claridad aquello que no te agrada de mí. Yo renuncio a eso, lo quito de mi vida y pretendo agradarte. No podría con mis fuerzas, pero me tomo de tu mano, recibo tu gracia, me siento amado y dispongo que ya nada me separa del Todopoderoso Dios. Amén. El Señor nos lleva a que dependamos de Él, y lo único que puede completar esa obra en nosotros es la humildad. Solamente la humildad puede hacer que yo no tenga nada que le desagrade a Dios. Mi condición de humildad hace que yo deje a un costado propuestas, condiciones. La verdadera humildad no es baja autoestima, no es negar las capacidades que nosotros podemos tener. Humildad no es ser poca cosa, sino reconocer nuestras limitaciones, depender de Dios. Es una virtud, no una debilidad, que permite que podamos servir con gracia y mantener la identidad y evitar el orgullo que puede terminar siendo dañino. La humildad, entonces, es reconocer quiénes somos delante de Dios, criaturas de Él, pero sin negar nuestros talentos. La falsa humildad entonces llega y es una forma de orgullo que niega las capacidades propias que nos permiten alcanzar todo lo que Dios tiene listo para nosotros. La identidad en Cristo es la que nos lleva a la verdadera humildad. Ser humilde significa conocer tus fortalezas y tus debilidades, sin que los elogios te terminen inflando o que las ofensas te destruyan. Esa es la humildad de la que estamos hablando. Una humildad que te activa, que te acciona para servir a Dios con excelencia, usando todo lo que tenés, haciéndolo con alegría. Y la humildad tiene una característica: no se asocia con la queja. Así que si en algún momento la queja tomó un lugar, un espacio en tu corazón, para que la humildad se establezca, esa queja debe irse en el nombre de Jesús. La humildad es como una vela. Vos no sos poca cosa. El ser humilde
no implica que estés anclado a un lugar. El ser humilde implica que tengas una vela como un navío que con los vientos del Señor comienza a andar. No es para que te detengas, sino para que avances en el nombre de Jesús, para que tengas valor propio. La humildad es un respeto inteligente por los demás y por vos mismo. La idea de humildad es entender que es una actitud mental que le da cierta lucidez a aquel que está simplemente dispuesto a aceptar lo que Dios ha propuesto para su camino. Primera de Pedro 5, versículo 5, dice, nos manda a revestirnos de humildad. De la misma manera, vosotros los jóvenes, someteos a los ancianos, vestidos todos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo quiero estar bajo la gracia de los humildes y no ser resistido. Yo quiero agradarle a Dios y debo tener mi proyecto de humildad. Un proyecto de humildad que no me lleva a hacer lo último, sino a ser el primero en el orden del servicio a nuestro Señor. Primera de Pedro 5, versículo 6, dice que debo depositar mis ansiedades en el Señor. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Es Él, no tenés que hacer nada para ser exaltado, Él te va a exaltar. Pero no dice la palabra para que inmediatamente que tomes la decisión, sino que a su debido tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? Y entonces dice, echando sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que yo tengo que aprender a dejar de pelear por algunas cuestiones que me están llevando más tiempo, que aún me están haciendo parar de una manera desagradable delante de Dios por tener el ímpetu, la intención de querer resolverlas por mí mismo. Tengo que descansar en el Señor. El Señor interfiere, pone su mano. En el pasaje que leímos se hace énfasis en la mano del Señor y nos recuerda lo que pasaba en Éxodo 32, versículo 11, con su poderosa mano defendiendo al pueblo de Dios. Tengo que entonces dejar de lado mis preocupaciones y ponerlas sobre Él. Yo tengo que ser responsable por mi familia, por mis finanzas, por la salud, por el trabajo, por el matrimonio, por los hijos, pero tengo que aprender a no trabajar ese tema con orgullo, sino que siempre dejar todas las cargas en el Señor. El Salmo 103, versículo 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El temor es una de las respuestas de aquellos que manifiestan humildad, aquellos que saben manifestar. El temor de Dios es un temor reverencial, es quiero lucir bien, quiero agradarle a Dios. Y yo tengo que buscar la manera de agradarle a Dios simplemente dependiendo de Él. Con su fuerza, con su gracia, con su unción, yo puedo hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, la idea es que yo determine que no se trata simplemente de renovar las ideas, de recobrar un nuevo rumbo, de ponerle fin a una determinada situación. Lo que tengo que hacer es, con humildad, estar unido a la sencillez que Dios propone y disponerme simplemente a serle fiel, dispuesto a escucharlo en todo, a esperar coincidir, pero si en algo no coincidiera, dejar que Él me muestre por qué debo ser obediente. Las ansiedades que yo tengo que depositar delante del Señor pudieran ser espirituales, la lucha contra el pecado, una adicción que no puedo superar, situaciones físicas relacionadas con la salud, con las finanzas, con el trabajo, algún problema familiar, matrimonial. No importa lo que sea, lo puedo llevar delante del Señor, pero tengo que aprender a llevarlo. Simplemente tengo que entender que eso era una carga, que ahora suelto.
no es ir a decirle, mira la familia que me tocó, mira la esposa que tengo, mira los hijos que tengo, mira mi trabajo, mira lo que me pasa. Esa no es la manera. Estoy peleando con mis fuerzas y ahora por la fe que vos me diste, estoy aprendiendo a depender y pongo esto en tus manos y solo voy a ser espectador y me voy a gozar en la obra que vos, todopoderoso Dios, vas a hacer en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, y descansando en Él, le voy a agradar. Tengo que entender que cuando yo soy humilde resisto los ataques del diablo, la tentación y todo aquello que se levanta para que yo deje de agradarle a Él. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice: sean sobrios y estén vigilantes. Su adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Cómo anda? Buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos están padeciendo sus hermanos en todo el mundo. Esto nos revela una verdad significativa. La humildad y la lucha espiritual están intrínsecamente ligadas. Yo tengo que entender que mi lucha no es contra carne ni sangre. Yo tengo una batalla espiritual. Santiago 4, versículo 6 dice: pero el Dios da mayor gracia. Por eso dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Pedro y Santiago parecería que están citando lo mismo, un versículo del Antiguo Testamento que está en Proverbios 3, versículo 34, y dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Entiendo entonces que mi postura para ser favorecido es ser completamente dependiente de Dios. Y en esa actitud de humildad, dejar las cargas en Él y saber que Él va a pelear por mí en el nombre de Jesús. Así que decido ya no ser arrogante, decido dejar el orgullo de lado, porque es destructivo, es dañino para mí. Proverbios 16, versículo 18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Yo no puedo creer que he alcanzado algo por mí mismo y mucho menos enorgullecerme. Más bien, en todo le debo dar la gloria a Dios. La gloria a Dios. Al fin, la idea es que podamos imitar la humildad de Cristo y que podamos determinarnos a lucir como Él. Solemos actuar como si dependiéramos de nosotros mismos, tomando decisiones, inclusive para ser humildes. Quizás alguno hoy mismo está diciendo: sí, tengo que ser más humilde, me voy a forzar por ser humilde, voy a intentar. Y está buena la intención, pero con eso solo no se logra. Tenemos que ser Cristo dependientes también en esto. Esforzándome más no alcanza. Nos lleva a la frustración, a la decepción. Porque un tiempo antes o un tiempo después, mi carrera por ser humilde va a estar truncada por los propios deseos de mi carne, por las tentaciones o por lo que el diablo ponga en mi camino. Y yo tengo que determinarme a confiar en Jesucristo de Nazaret. Por último, si querés ponerte de pie, leemos Proverbio 22, versículo 4. El Señor recompensa nuestra humildad. Y dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Quizás te estás perdiendo de algo. Quizás hay recompensas que están pendientes porque quisiste poner tu mano, porque tomaste carta en el asunto, porque quisiste manejarte y desplazarte de acuerdo a tu conocimiento. Qué bueno es que podamos tener esa humildad inteligente, esa humildad espiritual que nos lleva a entender que somos criaturas y lo mejor que nos puede pasar es depender de aquel que nos creó. Y si hay algo de mí que a Él no le agrada, que sea Él el que me lo esté mostrando en esta noche para que yo pueda resolverlo
Porque Él no me muestra nada para juzgarme. Lo que me lo muestra para sanarme y para librarme. Amén. En el nombre de Jesús.